Buenos días, la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIED, Informática sin Servidores, a cargo de la doctora Cristina Abad Robalino. La doctora Cristina Abad tiene un PhD en Computer Science en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde se especializó en sistemas distribuidos. Durante su posgrado, colaboró 3 años con el equipo de Hadoop en Yahoo Research Park de UI-UC. Dirige el laboratorio de investigación en sistemas distribuidos del SPOL DICEL. Codirige el grupo de investigación en Big Data de SPOL y lidera proyectos de optimización en infraestructura para arquitecturas de cloud computing y Big Data, buscando mejorar su rendimiento, escalabilidad, administración y tolerancia a fallos. Mantiene estrechas relaciones de colaboración con universidades y empresas locales e internacionales. Ha recibido fondos de investigación de Google, Microsoft y AT&T Labs y créditos para investigación en la nube de Amazon Web Services. Es la primera ecuatoriana en haber recibido un Google Faculty Research Awards 2015 y 2017. Damos la bienvenida a la doctora Cristina Abad y damos paso a la charla. Gracias, doctora. Listo, gracias, María Angélica. Déjenme confirmar que tengo estoy compartiendo mi pantalla. Sí, correcto. Yo les voy a hablar un poquito en esta charla, ¿no? Sobre lo que llamamos serverless computing, que si lo traducimos literalmente sería informática sin servidor. Obviamente, todos sabemos, si hemos estado leyendo algo del tema, que no significa en realidad que no hayan servidores, los servidores son necesarios, pero tiene que ver con la interfaz, el API que se le da de acceso a los desarrolladores, de tal manera que no se les exponga información de detalles de bajo nivel. Entonces, lo que les estoy mostrando en pantalla, que es lo que motivó esta charla, es un artículo que publiqué con algunos colaboradores internacionales, Sam y Kunev y Nicolas Herbst de la Universidad de Würzburg en Alemania, Alexandru Iosub de la Universidad Libre de Ámsterdam, Ian Foster de la Universidad de Chicago, Prashant Shenoy de la Universidad de Massachusetts en Amherst, Omer Rana de la Universidad de Cardiff en Reino Unido y Andrew Chen también de la Universidad de Chicago. Y esta es una colaboración que, si ustedes verán, son bastantes instituciones de diferentes países, diferentes continentes. Y esto surgió, el resultado de esta, el que nos llevó a escribir este artículo, que es un artículo que vendría a ser de difusión científica, porque esta es una revista, el artículo está, déjenme ver, estoy en la página 82, esta es una revista de Communications of the ACM, que es la principal revista de la Association for Computing Machinery. Y entonces, regresando a donde estaba, es un artículo de difusión científica y fue el resultado de un seminario que se llevó a cabo. Déjenme compartirles cómo cambio un ratito. Listo. Ok, entonces ese artículo vendría a ser el resultado de un seminario o un retiro de investigación. En este caso fue virtual por temas de COVID, pero normalmente se realiza en un lugar que se llama Dachstuhl en Alemania, que ellos todas las semanas tienen un seminario o retiro de investigación diferente sobre un tema específico. Y uno propone el tema del que quiere organizar el seminario e invita pues a investigadores junior y senior de todo el mundo que estén trabajando en esa área de investigación. Entonces, este fue, se llevó a cabo en el 2021, pero como digo, tuvo que ser virtual por el tema de que todavía había restricciones de vuelos y entonces iba a estar difícil hacerlo presencial. Y ese seminario lo coorganizamos algunos de los autores del artículo que les acabo de mostrar, Ian Foster, Nicolas Herbst y Alexander Dubiosub conmigo, fuimos 4 que los organizamos, y los otros coautores, en cambio, fueron participantes del seminario. Entonces ahí lo que hicimos fue juntarnos gente que estábamos trabajando en serverless computing y conversar bastante sobre
qué es lo que es exactamente, qué tipo de cosas hay que hacer en la investigación en serverless computing, en lo que tiene que ver con los sistemas, con la infraestructura, con la ingeniería de software, con los requerimientos y también en lo que tiene que ver con cómo evaluar estos sistemas. Y de ese seminario surgió una definición preliminar y luego una definición que ya está un poquito modificada en el artículo de la revista, no es exactamente esta que está aquí. Esta que está aquí surgió ahí en el seminario de manera preliminar, pero los cambios fueron menores. Y entonces les planteo a ustedes la definición, porque si ustedes están aquí en esta charla, pues obviamente significa que les interesa empaparse un poquito más de este tema. Y la definición que nosotros planteamos es que serverless computing, o como decíamos, informática sin servidor, es un paradigma de cloud computing o de computación en la nube que proporciona un alto nivel o un modelo de programación de alto nivel a los desarrolladores para que los desarrolladores puedan usar esta abstracción, este modelo de alto nivel para desarrollar sus aplicaciones y también para hacerles el deployment, para ponerlas en producción en la nube. Y ahí es donde viene la parte que está resaltada, ¿verdad? Es la parte importante y por qué lo llamamos sin servidor, que es que con estos APIs, con este modelo, con esta abstracción, el desarrollador no se tiene que preocupar de solicitar y ni administrar servidores virtuales, peor físicos, en la nube y los recursos asociados a estos servidores. Y tampoco se tiene que preocupar de los aspectos operacionales de los mismos. O sea, si hay un fallo, cómo maneja, cómo se maneja el fallo. Si es que estoy teniendo muchos más requerimientos en una hora pico, cómo podemos manejar la escalabilidad o la elasticidad de esos requerimientos. Entonces, es un tema de una abstracción que facilita el desarrollo y también facilita la administración, la parte operacional. Y entonces, obviamente, y ahí es donde hay gente que no le gusta el término serverless y dice, no, pero es que obviamente los servidores existen. Sí, sí, es un término que lo que está haciendo es focalizarse en la interfaz que se le va a dar al desarrollador, porque obviamente servidores hay y alguien tiene que administrarlos, alguien tiene que administrar esos recursos, los aspectos operacionales, la tolerancia a fallos, la elasticidad del cómputo, del almacenamiento, del networking, de las comunicaciones, de las configuraciones de seguridad. Todo eso alguien lo tiene que administrar, pero quien lo va a administrar va a ser el proveedor en la nube. Y eso es parte de la definición, o sea, si yo se los estoy explicando, pero si ustedes ven la definición, ahí está. Y a cambio de esto, pues el proveedor obviamente nos va a cobrar, pero tiene que cambiar su modelo de cobro, porque, por ejemplo, no puede cobrarle a la empresa que está usando estos servicios, no le puede cobrar con el modelo tradicional, que es por cuántas horas lleva levantada el servidor, por ejemplo. Que si yo uso en Amazon servidores virtuales con el servicio que se llama EC2 del Elastic Compute Cloud, y yo tengo un servidor levantado por 3 horas y ese servidor tiene XY características de virtual CPUs, o sea, de CPUs virtuales, de memoria virtual, de memoria RAM. En base a esas características, yo caigo en una categoría de costos y me dice, ok, lo tuviste levantado 3 horas en el mes o 3 horas en la semana, entonces esto es lo que cuesta. Pero acá obviamente no me pueden cobrar así, porque no tendría sentido que el proveedor me cobre en base a tiempo de servidores virtuales cuando no me está diciendo cuántos servidores virtuales se están usando para ejecutar los requerimientos que yo estoy pidiendo que ejecute de manera serverless o de manera sin servidor. Entonces, el modo de cobro va a ser basado en utilización, en una proporción a los recursos que está usando el pedacito de código que yo estoy corriendo en un esquema serverless. Entonces, me va a aplicar un modelo de costos que va a considerar, por ejemplo, cuánta memoria, CPU y espacio en disco, qué sé yo, consumió mi función serverless, por ejemplo, durante el pequeño tiempo, la fracción de tiempo en que estuvo ejecutándose. Entonces, no me cobra por servidores completos, aún si por debajo el proveedor está usando tal vez para ejecutar mis requerimientos, por debajo puede ser que esté usando 3 máquinas virtuales, y el proveedor sabe cuántas máquinas virtuales está usando, porque esa es información que el proveedor sí maneja y se administra, pero como esa información no la transparenta o no se la expone al desarrollador para que el desarrollador
no se tenga que preocupar de esos detalles de bajo nivel, los costos no me los puede cobrar de esa manera, sino van a estar asociados a específicamente lo que el programador sí sabe, que es que yo ejecuté esta función en la nube y yo solicité como desarrollador para ejecutar esta función, solicité una cierta cantidad de RAM, una cierta cantidad de virtual CPUs, pero no en una máquina virtual completa, sino es una fracción de la máquina virtual en solamente los segundos que estuvo en ejecución mi función. Entonces, aquí podemos resaltar estos dos aspectos, ¿verdad? Dos aspectos puntuales de lo que es la informática sin servidores o serverless, que es el no tener que, desde el punto de vista de la empresa que monta sus aplicaciones con estos servicios, no tener que preocuparse de lo que son las operaciones y unos cobros basados solamente en la utilización y no en criterios como el tamaño de mi disco duro, por ejemplo, porque yo no tengo idea cuál es el tamaño del disco en las máquinas en que esto se está corriendo. Entonces, para ponerlo en contexto, porque, ok, di la definición y si de pronto ya tenían algo de experiencia, algo de conocimientos, tal vez les queda claro, pero siguen las dudas del nombre de la charla, o sea, qué cosas calzan dentro de serverless, qué cosas no calzan dentro de serverless. Entonces, yo he preparado esta línea de tiempo de una breve historia de lo que es el serverless computing y técnicamente empieza en el 2014 cuando Amazon saca el servicio llamado AWS Lambda, que es un servicio de Function as a Service. Y lo que eso significa es que una función es una función de código que el desarrollador dice, ok, yo quiero que esto se haga en respuesta a algún trigger que puede ser una invocación HTTP, puede ser que se crea un nuevo archivo en un sistema de almacenamiento, puede ser que se recibió una notificación en un sistema de mensajería de notificaciones. Hay muchos tipos de triggers. Uno de los más comunes es el HTTP, pero hay otros tipos de triggers. Y entonces el desarrollador dice, ok, si yo recibo un requerimiento HTTP en este endpoint, quiero que se ejecute esta función y el desarrollador del código que está en JavaScript o está en Go o está en Java o está en Python o en alguno de los lenguajes que soporta AWS Lambda y se va a ejecutar con los parámetros que está recibiendo y va a generar una respuesta que se le va a retornar al usuario final en el caso del que el trigger era HTTP. Pero como digo, el trigger puede ser de otro tipo, puede ser cuando alguien añadió un nuevo archivo a una carpeta, por ejemplo, en la nube. Entonces, ese servicio de Function as a Service, ahí empieza a surgir el término de serverless computing, como esa primera submodelo, digámoslo así, de serverless que fue Function as a Service. Tuvo muy buena acogida porque desde el punto de vista de empresas pequeñas, tal vez startups, es muy fácil desarrollar una nueva aplicación con este modelo sin tener que invertir en tener personal encargado de las operaciones del backend. Entonces, tuvo mucha acogida y en el 2016 Google sacó Google y Azure sacaron sus versiones de Azure Functions y de Google Cloud Functions, también Function as a Service. Y en el 2017 Amazon inclusive sacó una versión muy interesante que es la de Lambda Edge, que las funciones Lambda, cuando uso Lambda Edge, en lugar de ejecutarse en un data center de Amazon, yo le puedo decir que se ejecute en el eje, lo cual quiere decir muy probablemente en mi proveedor de servicios de Internet o en algún proveedor de servicios de Internet cercano al usuario final, que tenga un nodo de Lambda Edge. Y la idea con esto es reducir latencia de acceso. Entonces, si un cliente tiene un nodo de Lambda Edge cerca, un usuario final, perdón, tiene un nodo de Lambda Edge cerca, cuando envía un requerimiento HTTP, por ejemplo, que se tiene que ejecutar en una función Lambda, Amazon lo va a tratar de ejecutar lo más cerca que pueda de ese usuario final y entonces los requerimientos y la respuesta no va a tener que viajar desde el usuario final hasta un data center de Amazon en Estados Unidos y luego regresar al usuario final, sino que va a viajar menos, va a estar más cerca la ejecución y por lo tanto se reduce latencia para aplicaciones tipo IoT, por ejemplo. Esto resulta muy útil. Y en el mismo 2017, Cloudflare también lanzó una propuesta de Function as a Service en la nube, en el eje, perdón, que se llama Cloudflare Workers. Luego,
Otra solución de software ejecutándose en el eje es la de Fastly, que surgió en el 2019, que se llama Compute at Edge, que también cae dentro de lo que es Edge Computing a manera serverless. Pero en realidad hay gente que puede decir, bueno, a ver, pero esto de que no me diga cuántos servidores yo necesito para ejecutar algo o cuál es el tamaño del disco duro, no es nuevo en la nube, ya existía antes. Y efectivamente, de hecho, esto de ejecutar como que funciones en respuesta a requerimientos HTTP, lo propuso primero Google en el Google App Engine en el 2008, o sea, es bien a inicios de los servicios en la nube. Y técnicamente, ahora que ha surgido el término de serverless computing, esto sí se lo considera serverless computing porque cumple todos los requerimientos de la definición, sino que no es tanto que no lo es, sino que el término no surgió en esa época y no tuvo la acogida que tuvo a partir del 2014 porque la aplicabilidad de Google App Engine es mucho más restringida que la de Lambda. O sea, Lambda sirve para muchísimas más cosas, no solamente para aplicaciones web y móviles, sino también se lo usa mucho en el backend para orquestar procesos de mantenimiento. Por ejemplo, una empresa que tiene un backend en la nube donde sí tiene cosas que no son serverless y que les tiene que hacer, por ejemplo, correr procesos internos de operaciones que los tiene que correr una vez al día, por ejemplo, en la madrugada, para hacer algún proceso interno de operaciones. Estos procesos, en lugar de tener que levantar computadoras para que los ejecuten, se los suele ejecutar en la actualidad con soluciones serverless. Entonces, las soluciones como Lambda, Azure Functions y Google Cloud Functions son como una generalización de eso que Google propuso en el 2008 con el Google App Engine. E inclusive si alguien me dice, bueno, pero ¿qué hay allá de la informática que no tiene que ver con el cómputo, sino con otras cosas, como por ejemplo el almacenamiento de datos? Mucho antes, o sea, no mucho antes, pero ya desde el inicio de la nube, en el 2006, que fue cuando empezó Amazon Web Services, primer proveedor de cloud computing en el mundo, ya Amazon, desde sus 3, 4 primeros servicios, ya 2 que lanzó eran serverless, que es el Amazon S3, porque S3 es el de almacenamiento, el Simple Storage Service, cuando yo guardo cosas en S3, yo no tengo que dimensionar primero y decirle cuántos servidores de almacenamiento voy a querer y cuál es la capacidad en terabytes de almacenamiento de esos servidores, sino que yo simplemente almaceno y Amazon me cobra por byte almacenado. Entonces, si yo almaceno y recién empecé y solamente tengo menos de 100 megabytes, bueno, me va a costar muy poco. Entonces, no me cobra por las máquinas que está usando dentro de S3, que hay computadoras, y no me cobra por los discos duros, que puede ser que sean quién sabe de qué tamaño, sino solamente me cobra por byte almacenado. Y de la misma manera, para lo que es mensajería, el Simple Queuing Service, también el serverless, tampoco se dimensiona en base a servidores que yo quiero usar. Entonces, el término serverless surge a partir de Lambda en el 2014, pero y al inicio solo aplicaba, serverless computing al inicio solo aplicaba a Function as a Service. Pero con el tiempo empezaron a surgir otros servicios serverless. Bueno, estos son hacia atrás, que también son servidores de Simple Notification Service, el API Gateway, el Google Cloud PubSub. Pero lo que yo iba a decir es que empezaron a surgir otros servicios, como por ejemplo consultas SQL serverless, con un servicio que se llama Athena en Amazon, que está ahí mencionado en el 2016. Entonces, en el 2014 hasta el 2016, serverless era igual a Function as a Service. Pero en el 2016 ya Amazon se da cuenta, a ver, en realidad aquí lo interesante de serverless no es solo que sea cómputo, sino el hecho de cero manejo de recursos, cero operaciones y un cobro que no es por espacio, por cosas que no uso, por tamaños de discos que no estoy llenando, ni por máquinas virtuales completas que no estoy usando, sino solamente parcialmente, sino que es solamente cobro por uso, cero operaciones, cero necesidad de saber en cuántas máquinas, con cuántos discos duros y cuánta memoria de la máquina como tal está corriendo. Entonces, en el 2016 surgió este servicio que se llama Athena, que es un motor SQL, no es una base de datos,
me permite hacer queries SQL sobre datos que están almacenados en S3. Entonces, ustedes dirán, a ver, pero S3 es almacenamiento. Sí, pero yo puedo tener almacenamiento con estructura. Si uso formatos como, por ejemplo, Parquet, que es un formato de almacenamiento binario que tiene estructura interna, o inclusive con un CSV, con un archivo de texto que tiene un coma, que están los campos separados con comas. Ahí yo tengo una cierta estructura. Y si yo declaro esa estructura, defino el esquema, sino que no es un esquema que tengo que predefinir como en una base de datos. Yo primero defino el esquema, primero creo las tablas y luego guardo los datos. En estos esquemas serverless SQL, primero se guardan los datos y luego defino el esquema. Y cuando ya tengo definido el esquema, yo simplemente voy a la interfaz de Athena y escribo el query y le digo en qué carpeta están los datos que quiero procesar, y Amazon va a levantar las máquinas virtuales que necesite levantar para ejecutar el query de manera distribuida, paralela, para que se ejecute en poco tiempo. Y cuando genera los resultados, yo le dije dónde quiero que me los guarde y me los guarde y listo. Pero si bien Amazon sí usa máquinas virtuales para ejecutar los queries de Athena, no me dice cuántas usa ni me pregunta cuántas quiero usar, sino que tiene un mecanismo de cobro en que me cobra por gigabyte procesado. Entonces, si mi query procesa una gran cantidad de datos, va a ser más caro que un query que procese muy poquitos datos. Pero el resto del tiempo, cuando no estoy ejecutando queries, mis datos solamente están en reposo, solamente me cobran por el almacenamiento, no me cobran por Athena. Entonces, Athena solo me cobra el rato que yo voy a hacer una consulta. Entonces, a partir del 2016 que surge Athena, ya el término serverless se vuelve más amplio. Y en la actualidad, el término serverless lo usamos para cosas más amplias que caigan dentro de esta definición, que la empresa, el desarrollador, no se tiene que preocupar de las operaciones, de las máquinas, de los fierros, de la cantidad de espacio, del dimensionamiento, y el cobro es con una granularidad muy pequeña. Entonces, regresando, denme un segundo. Regresando al artículo de la revista que les mencionaba, aquí tenemos una analogía interesante que definimos nosotros para tratar de explicarle a alguien que no esté familiarizado con el término serverless computing. Plantearle una analogía de que no es tanto, como les decía, que no hay las máquinas, obviamente las hay, sino que esa información y esos detalles de bajo nivel no los tiene que conocer el desarrollador ni la empresa que está usando estos servicios. Entonces, nuestra analogía viene de cuando una familia se va a mudar a otro país, por ejemplo, y entonces quiere, porque se cambió de trabajo, le han hecho una oferta en otro país, en otra ciudad, y se quiere mudar, y en la oferta de trabajo incluye que le pagan por los costos, ¿no?, de la mudanza. Entonces, existe obviamente la opción que está aquí abajo, la última, la de más abajo, en esta imagen, que es que yo haga todo, ¿no? Yo compro cajas o guardo cajas por un tiempo, empaco, envuelvo en papel periódico las cosas quebrables, pongo con plumafón ciertas cosas o con protección de estas de aire o de plumafón para que no se dañen las cosas, las meto en las cajas, tal vez etiqueto las cajas, averiguo la ruta, si es otra ciudad, por qué ruta voy a viajar, alquilo un camión de mudanza con alguna ayuda de conocidos, guardamos las cajas en el camión de mudanza y tengo que manejar hasta el destino y allá en el destino bajar las cajas, desempacar, sacar todo lo que metimos en las cajas y guardarlos en el closet, en los cajones, en el nuevo lugar. Entonces, uno puede hacer esto. Es la opción más barata que yo tengo, pero voy a tener que encargarme de muchísimas decisiones de bajo nivel, de dónde empacar los libros, cómo los empaco, cuando hay objetos de tamaños irregulares,
si uso una caja, no uso una caja, muchas decisiones de bajo nivel que yo tengo que manejar. Hay otras empresas de mudanzas que me ayudan con cierta parte del trabajo, pero otra parte no. Entonces, hay empresas de mudanzas que tal vez me dicen, bueno, si usted tiene todo en cajas, yo llevo 4 personas, llevamos el camión, metemos todas las cajas en el camión, usted no se preocupa nada, no toca, no tiene que levantar nada pesado, y manejamos el camión, llegamos al destino y bajamos todas las cajas y las dejamos en el nuevo destino, pero luego usted tiene que desempacar. Entonces, me ayudan con ciertas cosas, tal vez hay permisos, si voy a otro país hay permisos que yo tenga que manejar el manejo de pedir el permiso. Me ayudan con ciertas cosas, pero con otras cosas no. Y hay servicios de mudanza completos que me empacan, me categorizan todo lo empacado en unas listas que son necesarias, sobre todo cuando es de un país a otro, es necesario. Si es que el mismo camión, por si es un país, por ejemplo, de Ecuador a Perú, de Ecuador a Colombia, puede ir el mismo camión, pero si es un país más lejos, va a tener que ir, empacarse todo de un camión, llevarlo a un container y el container llevarlo por barco. Y eso significa declaraciones que hay que llenar, trámites que incluyen la lista de todo lo que uno está enviando de un país a otro. Entonces hay la parte legal, hay la parte de saber si es que hay que meter en containers las cosas y cómo se empaca en un container para que no se mueva, porque el container pues en el barco lo levantan con una grúa y si es que algo no está asegurado ahí adentro se cae y se quiebran las cosas. Entonces esos detalles de bajo nivel y legales y de todo el proceso lo maneja la empresa. Inclusive esas empresas desempacan en el destino. Si uno quiere que desempacan en el destino, está incluido en el costo. Entonces, ¿cuál le conviene a uno? Depende de la complejidad de lo que uno va a manejar, depende de los recursos que uno tiene, depende del presupuesto que uno tiene. Si la empresa me va a pagar por el servicio top, mucho más cómodo para mí definitivamente, pero si no me lo van a pagar, entonces yo puedo optar tal vez por una opción intermedia o la más baja. Entonces, todas estas opciones coexisten y uno puede usarlas en unas situaciones una, en otras situaciones otra, dependiendo de las necesidades de uno. Entonces, similares en el término en la nube en la actualidad. En la nube yo puedo tener acceso a máquinas virtuales en las que yo manejo todo, instalo el sistema operativo o si no lo instalo porque ya me viene instalado en la imagen, al menos sí voy a tener que instalar los parches, actualizaciones del sistema operativo, me voy a tener que encargar yo de instalarlos, de configurar el firewall, el IP tables, etcétera. Y tengo que decirle qué unidad de disco quiero que tenga, de qué tamaño. Puedo decirle si es que quiero que tenga disco duro o disco de almacenamiento secundario. Y yo correr ahí Apache para servidor web y yo correr ahí containers de Docker para el código que quiero ejecutar. Todo eso lo puedo hacer yo. O puedo usar un servicio intermedio, tal vez como el Elastic Kubernetes Service de Amazon, que me administra un clúster de Kubernetes. Entonces es parcialmente administrado, porque igual yo me tengo que preocupar de bajo nivel de configurar y decirle, ok, mira, yo quiero que para este servicio lo autoescales con estas reglas de autoescalamiento, pero yo configuro eso. Y tengo la opción de irme allá al extremo serverless, que uso Function as a Service, Athena y esas cosas en las que yo solamente digo que ejecuta esto o ejecuta este query, ejecuta este código y tal vez tenga que decirle algo muy mínimo sobre cuánta memoria quiero que le asigne, pero ningún otro detalle adicional, ya eso se va a encargar el proveedor en la nube. Entonces, con esta analogía y también planteamos pues una definición como les decía, para esta definición ya a más de nosotros basarnos en mucho de la discusión de este seminario que yo les mencionaba, el seminario de Dagstuhl, también lo que hicimos fue consultar muchas definiciones que otros ya habían dado con respecto a serverless, entonces definiciones del 2017, el 2018, hasta el 2021, y nosotros resaltamos lo que las definiciones tenían en común, que les faltaba unas, que sí tenían otras, y en base a eso fue que planteamos nuestra definición, que era la que está aquí, pero no la voy a volver a repetir porque es muy similar. Es casi la misma que yo les mostré con un pequeño par de cambios de terminología por ahí, la que les mostré al inicio. Entonces,
nosotros creemos que con este trabajo, que ustedes lo pueden, está público en internet, ustedes lo pueden leer en detalle si quieren, ayudamos a aclarar algunas dudas de algunas personas con respecto a, bueno, ok, más o menos entiendo la filosofía serverless, pero ¿hasta qué punto lo consideramos serverless y qué punto ya no lo consideramos serverless? Bueno, esos detalles están ahí. Y como les decía, pues a nivel de evolución, los serverless comparten mucho con, con ideas que ya existían previamente, solo que por fin ahora a lo que surgió ya la computación serverless se han podido ejecutar. Por ejemplo, hay una idea, un término que se llama utility computing o computación como un servicio básico, porque en inglés hay este término utility que se lo usa para lo que es agua, electricidad, teléfono, televisión por cable, servicios, o si quitamos televisión por cable serían servicios básicos, lo que nosotros decimos servicios básicos en español. Y hay un artículo famoso de los 60 en que plantean la idea de que eso es lo que hace falta para masivizar el acceso a cómputo, que es tener, y ellos plantearon una visión de la computación, de la computación como un servicio básico, lo que es utility computing. Y esa fue una visión, porque visión es una idea para el futuro, ¿no? Una visión de los 60 que, como digo, recién se pudo aterrizar después de los 2010 o a mediados de los 2010, casi, o sea, alrededor de 2015, con todas las nuevas ofertas de serverless computing que hay. Así como la idea es que en un servicio básico, por ejemplo, yo no tengo que tener la más mínima idea de cómo es que llega el agua a mi casa, simplemente yo la uso. O cómo llega la electricidad a mi casa, al teléfono, cómo se administran las centrales telefónicas y si es que usan equipos de un tipo o equipos de otro tipo. Esos detalles yo no los tengo que saber, simplemente uso el servicio. Entonces esa fue esa visión y que, como digo, ahora se le ha cambiado el nombre tal vez a serverless, pero la idea no es nueva y se basa en construir y utilizar una serie de desarrollos que ya habían previamente, que son los que están en el lado izquierdo, que es, por ejemplo, desde los 60 ya hubo la idea de compartir recursos en los mainframes. Luego la idea ya en los 90, la idea de servicios y 2000, servicios web escalables ya había, inclusive ciertos proveedores ya daban autoescalamiento en los 2000, pero con cierto control de bajo nivel todavía para el usuario final. Lo mismo la elasticidad, el concepto de elasticidad, que es autoescalar hacia arriba o hacia abajo en base a las necesidades de los usuarios. Ese concepto es propio de la nube. De hecho, el primer servicio, uno de los 4 primeros servicios de Amazon se llama el Elastic Compute Cloud. Desde ahí ya se empieza a usar el término de elasticidad. Obviamente, el pay as you go o pagar lo que se va consumiendo también es una definición básica de lo que es cloud computing, y el que yo pueda on demand, o sea, bajo un requerimiento que me surge en este momento, pueda levantar nuevos recursos, también es básico de cloud computing. Sino que serverless toma eso mismo y lo lleva más allá con 0 operaciones y una granularidad mucho más pequeña en lo que es los cobros. Y a nivel de terminologías, pues, ¿no? Hablábamos en los 60, esa es la columna de amarillo que está aquí. En los 60 hablábamos de mainframes, luego plataformas empresariales, luego plataformas geográficas con el famoso grid computing, y luego ya cuando llegamos a la nube, primero fue la infrastructure as a service o infraestructura como un servicio, luego las plataformas como un servicio o el software como un servicio, luego containers como un servicio o backend como un servicio, y finalmente function as a service o funciones como un servicio, que es los serverless, que es de lo que estaba hablando hoy. Y obviamente no es que porque surge una nueva se desplazan las anteriores. O sea, surgieron las plataformas as a service y infrastructure as a service no se dejó usar. Porque a veces, para mi empresa, lo que más me conviene es el administrar mis propias máquinas virtuales. A veces no, ya depende de las necesidades de la empresa. Entonces, no es que serverless reemplaza las otras opciones, sino que es una más que yo puedo decir, igual que en el caso de la analogía de mudanzas, no es que porque hay estas empresas que dan todo, uno ya deja de tener las opciones anteriores.
Entonces, todas estas distintas opciones coexisten y uno inclusive las puede combinar. Hay muchas empresas que usan serverless para unas cosas y usan infrastructure as a service para otras cosas y platform as a service o backend as a service para otras cosas. Y entonces, básicamente eso es lo principal de nuestro artículo, pero obviamente como en todo, parece que se había perdido perdón, un ratito, la ventana que les había compartido, lastimosamente se había perdido. Sí, no sé en qué momento se perdió porque la trato de recompartir, ahí recién me sale, pero ya había tratado esto hace un rato. En todo caso, lo que estaba hablando hace un ratito era este diagrama que está en el artículo, ustedes lo pueden revisar, que les hablaba de esta evolución a través de considerando las características que hacen algo serverless o considerando la terminología alrededor del manejo de recursos de cómputo y considerando el tipo de sistema completo. O sea, si hablábamos de mainframes antes o de servidores, grid computing, cloud computing y ahora más recientemente serverless computing. Sí, no, por alguna razón se me va. Tal vez si regreso a la otra presentación que tenía, hace un rato, y esa era en la que se para hablarles de la evolución. Y entonces, con respecto a la charla de hoy y a aclarar conceptos, eso es lo que yo les quería comentar. Lo otro que les quería comentar rápidamente por cuestión de tiempos es que este grupo de investigadores que nos juntamos para este seminario, este taller o retiro, le dicen ellos, de investigación en el tema de serverless, pues conversamos también mucho sobre qué investigaciones se pueden hacer a futuro en el área y qué investigaciones ya se han hecho. Entonces, yo tengo con algunos de ellos, he colaborado en proyectos en caracterizar o estudiar aplicaciones serverless y tenemos este otro artículo que está ahí que se llama Serverless Applications, Why, When and How, que también es en una revista, sino en la revista IEEE Software, en que analizamos alrededor, o sea, más de 80 aplicaciones reales serverless y las analizamos cómo la gente les está usando, qué tipo de servicios están combinando para construir estas aplicaciones. Y esa caracterización creo que puede ser de utilidad a aquellos de ustedes que trabajan en desarrollo y que quieren entender un poco mejor cómo se pueden construir estas aplicaciones. Entonces, este artículo, pues se los menciono, lo pueden ustedes buscar. Creo yo que sí está para descargar en la página de la IEEE, pero si no está, me envían un mail y yo se los paso. Y aquí simplemente para mostrar un ejemplo de una de estas 89 aplicaciones que son de varios dominios web, móvil, de lo que es IoT, computación científica, etcétera. Aquí hay solo una de ellas, pero en el paper están analizadas las 89. Y este de aquí, por ejemplo, nos habla de un caso de estudio de Roomba, de la aspiradora robot, que ustedes pueden haber escuchado hablar o haber visto que hay en venta en esa marca y otras marcas también. Entonces, esto es como que un caso de IoT, ¿verdad? Porque esta aspiradora Roomba se conecta al Wi-Fi y tiene información que envía a estos servidores de la empresa para que luego se haga monitoreo del comportamiento y si es que hay algún notificación que haya enviar, si es que hay algún procesamiento, un login que haya que hacer con la información para mejorar el servicio, para ver más o menos cómo está ocurriendo lo que es la batería, cuánto está durando,
información que le sirve a la empresa para dar un mejor servicio con estas aspiradoras. Toda esta información se recopila en una arquitectura que está ahí en pantalla, que tiene puros elementos serverless en los que no se administran las máquinas virtuales directamente, sino se usa estos servicios de Lambda. Ahí el anaranjado es Lambda, hay 3 de esos. Simple Queuing Service, que es para notificaciones, también es serverless. Y hay otros servicios de IoT que también son serverless, algunos, no todos, que están ahí siendo utilizados. Y entonces, básicamente, como les digo, ustedes pueden revisar el artículo, pero lo que nosotros encontramos en ese artículo es con respecto a la motivación. ¿Por qué la gente usa servicios serverless en sus aplicaciones? Y entonces la principal motivación que encontramos del 47% era costos reducidos, que esto aplica sobre todo cuando a empresas nuevas, que en lugar de tener que alquilar máquinas virtuales que tienen levantado 24/7 y no las necesita todo el tiempo, más bien optan por usar Function as a Service, que solo les van a cobrar los pocos minutos del día que está en uso la función y el resto del tiempo no les cobra nada el proveedor. Entonces, casi la mitad de los encuestados, o sea, no de los encuestados, sino las aplicaciones que analizamos, mencionan explícitamente en el texto que la razón para usar serverless en el caso de ellos es costos. Un tercio, o sea, el 34%, en cambio, les encanta el que el serverless es autoescalable, sin yo tener que configurarlo, administrarlo, nada de operaciones. Y un tercio menciona específicamente el no tener que preocuparse de las operaciones de los recursos de cómputo como un beneficio y la razón por la cual lo adoptaron. Con respecto a qué son estas aplicaciones que la gente está construyendo, encontramos que un 40% son funcionalidades core o básicas o centrales de las aplicaciones de estas empresas. Un 39% son utilities, o sea, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un rato de trabajos de limpieza de archivos que hay que hacer en la madrugada, por ejemplo, o reportes que hay que generar en la madrugada. Y nosotros explícitamente incluimos aplicaciones científicas en el análisis que hicimos y estas representaban un 16% de nuestro estudio. Con respecto a con qué otras soluciones se integran estas aplicaciones, encontramos que un 61% integraban con alguna solución de storage o de almacenamiento, tipo S3, 48% con base de datos y 38% con soluciones de mensajería. Entonces, esto coincide con la definición que hablábamos, ¿verdad? O sea, las razones por las cuales la gente está usando las soluciones de informática sin servidor coincide muy bien con la definición que nosotros planteamos en nuestro otro artículo. Y con respecto a aplicaciones, no es que hay un tipo de aplicación, usamos serverless solo cuando queremos hacer este tipo de cosas, sino que nosotros encontramos que hay mucha variedad en los casos de uso de serverless. Y que a más de almacenamiento, que es obvio, y bases de datos, lo que es mensajería, o sea, por ejemplo, las colas de mensajes o las plataformas de publish, subscribe o publicar, suscribir, son muy populares en las arquitecturas de serverless, y también lo que es el orquestamiento. Entre funciones es que, por ejemplo, si yo tengo múltiples funciones y si se ejecuta una, puede que quiera yo que se ejecuten otras o que se haga esta otra cosa. Este es todo un orquestamiento de workflows o flujos de trabajo. Eso también se usa mucho en un 38% en lo que es serverless. Y bueno, nosotros notamos en esa encuesta, en ese estudio, notamos que también hay algún camino todavía por recorrer en el tema de serverless. O sea, no es que todos los problemas están resueltos. Hay cosas como conseguir que la latencia sea aún más baja, que ciertas cosas sean aún más fáciles todavía de administrar para el desarrollador, o que hayan soluciones que sean más útiles para lo que es Big Data, que son cosas que pueden estar corriendo por mucho tiempo. A veces las limitaciones de serverless no permiten algo así. Y diversidad en lo que es calidad del servicio esperado por los desarrolladores. Y entonces nosotros ahí resaltamos que hay bastante trabajo de investigación que se puede hacer. Y bueno, pues eso es algo que podemos conversar en otra charla. Esta charla era más de alto nivel con respecto a cómo podemos usar estas plataformas. Pero en todo caso,
yo creo que podemos quedar ahí. Seguramente hay preguntas. Veo que hay una en el chat que dice que en ambientes comerciales y operacionales, si existen algún modelo de infrastructure as a service que automáticamente haga la microgestión. Bueno, por definición en infrastructure as a service no, aunque sí hay construido alrededor de una solución de infrastructure as a service, sí hay muchos servicios utilitarios alrededores que me pueden administrar muchas cosas, como por ejemplo el mismo EC2 de Amazon, hay un servicio de autoscaling. O sea, EC2 como tal no tiene autoscaling por sí solo, pero hay un servicio de Amazon de autoscaling para máquinas virtuales en EC2 que no me da la transparencia que me da una solución serverless, pero puede ser que sea una solución intermedia preferible para ciertos tipos de clientes. Entonces, sí existe, toca investigar mucho, eso sí, qué es lo que hay para ver de todas las posibles soluciones que existen para algo, cuál es la que se ajusta a mis necesidades, a los requerimientos de la empresa o de la aplicación específica que estoy desarrollando dentro de la empresa. Bueno, esa es una pregunta que había en el chat. No sé si hay más preguntas. Kerly nos dice que sí es recomendable migrar a serverless cuando una app está siendo altamente demandada. Muy buena pregunta, Kerly. Si es que algo ya está en producción, se puede hacer un estudio ya de las cargas de trabajo reales. O sea, en realidad no es lo ideal tener que migrar algo, pero si ya está en producción, al menos le podemos ver lo bueno que ya la empresa puede saber exactamente cuántos requerimientos por segundo tiene que atender en las horas pico. Y esa información le va a permitir a la empresa hacer, previo a la migración, puede hacer un estudio en papel, un dimensionamiento en papel de las opciones que tiene. O sea, configurar autoescalamiento directamente con máquinas de EC2 o con algo tipo usando el Kubernetes o el Elastic Container Service para trabajar directamente con containers o con serverless. Y ahí en papel, en ese dimensionamiento, se puede hacer un cálculo de costos para que la empresa determine qué es lo que le conviene más. Porque en todas estas soluciones no es que serverless siempre va a ser más barato, al contrario, para una empresa gigantesca serverless le va a salir más caro. O sea, para una empresa con muchísimos requerimientos, serverless le va a salir más caro que otra solución. Entonces, si ya está en producción, lo primero es hacer ese dimensionamiento para ver la diferencia de costos estimados en las diferentes alternativas. Y ya una vez que tengan claro cuál es la solución que más le conviene, sí, debe implementar una empresa que sus servidores se les están colgando, o sea, quedando ya que no contestan, que hay timeouts porque están siendo saturados, tienen que encontrar una solución. No necesariamente serverless, pero tiene que encontrar una solución, porque eso significa, no encontrar una solución a la empresa le puede perder ventas, definitivamente pierde imagen. Ya, si yo tengo una idea de que una empresa X es grande, es buena, es de calidad, pero luego uso sus aplicaciones, su trato y se caen, se ponen súper lentas y todo, la percepción que tienen los usuarios de la calidad de esa empresa va a decaer. Entonces, también hay un tema de que la usabilidad de las aplicaciones de la empresa ayudan a la percepción, a veces directamente en ingresos en el tema ventas. Y la nube, por suerte, nos permite implementar soluciones elásticas autoescalables. La manera más fácil es serverless, pero tal vez no es la que más me convenga. Una pregunta de Francisco dice que si es recomendable migrar a serverless cuando un app está siendo altamente demandada. Kerly, perdón. De Francisco dice, ¿qué opino de los micro frontends usando serverless? Si es recomendable teniendo en cuenta el runtime. Yo pienso que cuando se ajustan mis requerimientos, sí, es muy recomendable. No siempre se ajusta. Por ejemplo, en Function as a Service hay un límite de la duración de la ejecución de una función. Y si hay cosas que yo quiero ejecutar que exceden ese límite, ya Function as a Service no va a ser mi solución, al menos no por el momento. Entonces, no puedo dar una respuesta súper amplia en el sentido de que sí, siempre es serverless recomendable, pero
pero cuando calza a las necesidades de mi aplicación, sí, sí lo recomiendo. Byron nos pregunta si que en muchas empresas utilizan servidores críticos, ¿cuán factible es utilizar en caso se caigan los serverless? ¿Cuándo es la capacidad de los backups? ¿Cuándo es la capacidad de los backups para esos servidores? Usar serverless como un backup. Sí se puede, pero se puede principalmente para cosas que sean tipo por lotes, o sea, que no necesito o sea, necesito que se ejecuten porque no quiero que no se ejecuten, pero no necesito que se ejecute, o sea, que la latencia sea muy baja, muy mínima, muy inmediata la respuesta. Porque si yo necesito que la respuesta sea muy inmediata, cualquier solución híbrida de este tipo va a primero tratar de ejecutar el requerimiento en los servidores originales, y si esto está caído, opta por la alternativa híbrida que podría ser serverless, y ya ese tiempo de probar lo uno y luego lo otro ya me introduce tal vez mucha latencia en cosas que son interactivas con el usuario final. Entonces, si algo es muy interactivo o de baja latencia con el usuario final y quiero que sea escalable, una solución híbrida no es recomendado. Pero si es algo que sus requerimientos de latencia no son tan fuertes, sí, una solución híbrida puede ser una muy buena alternativa. Listo, gracias por las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario adicional. Bueno, María Angélica, si no hay más preguntas, yo creo que podríamos terminar la charla ahí. Sí, podría habilitar, no puedo compartir la pantalla bien. Vamos a finalizar la charla que Ya estamos. dejé de compartir mi pantalla. Perdón, no, solamente quería activar mi video. Listo. Agradecemos a la doctora Cristina Abad, si me pueden ayudar compartiendo o dándome el permiso para compartir, habilitar mi cámara. Listo. Agradecemos a la doctora Cristina Abad por su charla informática sin servidores. Mientras nos habilitan las cámaras, doy paso al departamento técnico de FIED para la toma de una fotografía, en donde vamos a pedir que los que sea posible habiliten sus cámaras. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Hacemos la cordial invitación a que activen sus cámaras. Denme un ratito, por favor. Ok, ahora sí, pueden activar sus cámaras para realizar la captura de pantalla correspondiente a la charla FIEC del día de hoy. Agradecemos a la doctora Bat por esta aportación científica a toda la comunidad FIEC. Vamos a hacer la captura de pantalla a la cuenta de 3. Vamos a ver si es que alguien más se nos va a unir. Creo que no. Ok. Vamos entonces a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Muchísimas gracias a cada uno de los participantes de la charla FIEC del día de hoy. Sí, muchísimas gracias, doctora Abad, estimados invitados, estimados participantes, profesores, estudiantes, invitados todos. La charla FIED ha concluido. Que tengan buenas tardes. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Hasta luego.